Una disculpa por no haber subido ningún video en las semanas anteriores. Sin embargo, las problemáticas que me animaron a intentar crear contenido me impidieron estar al pendiente del canal. Por eso los invito a unirse y apoyar la liga presente en el primer comentario de los videos. Gracias e iniciamos con el análisis de hoy. Bueno, para empezar, imaginemos por un momento un planeta Tierra 1000 años en el futuro. Claro, pero, no estamos hablando del típico futuro brillante, ¿verdad? Exacto. No es este futuro de autos voladores o inteligencia artificial benevolente. Es un mundo, pues, devastado. Totalmente marcado por las cicatrices de un apocalipsis absoluto que la historia recuerda con un nombre bastante aterrador. Los 7 días de fuego. ¡Wow! El nombre ya te dice bastante. Sí, totalmente. Hablamos de una era donde la civilización industrial, en su máximo apogeo de soberbia, fue completamente erradicada. Usaron armas biológicas y tecnológicas que literalmente derritieron continentes enteros. Es una locura pensar en ese nivel de destrucción. Y lo que queda de la superficie del planeta está fracturado y devorado por, el mar de corrupción. Ajá, el mar de corrupción. Suena pesadilla y visualmente, lo es. Haz de cuenta que es una selva tóxica, densa, impenetrable. En lugar de árboles normales, hay inmensas torres de hongos petrificados. ¿Y habitada por cosas peores, supongo? Sí, insectos gigantescos mutados por la radiación y plantas enormes que liberan nubes de esporas venenosas. Un solo respiro de este miasma sin una máscara filtradora y tus pulmones se cristalizan en cuestión de minutos. Acorralada en pequeños parches de tierra, ¿no? Exactamente. Viven en pequeños espacios cultivables, bajo la sombra constante de esta selva que avanza inexorablemente y que se traga ciudades enteras del viejo mundo. A ver, analicemos esto un poco. A simple vista, para cualquier persona que se acerque a esta premisa, parece la narrativa más antigua de nuestra especie, la supervivencia humana básica. Claro, el típico humano contra la naturaleza hostil. Exacto. Es matar o morir, talar el bosque o ser devorados por él. Pero el material que vamos a desmenuzar hoy en esta exploración profunda, que tiene como núcleo a Nausicaa del Valle del Viento, sugiere algo distinto. La obra maestra de Hayao Miyazaki, por supuesto. Esa misma. Y los documentos sugieren de manera muy contundente que nuestra primera impresión sobre quién es el verdadero villano aquí está totalmente equivocada. Nuestro objetivo hoy no es hacer un simple resumen, sino extraer una reflexión ecológica súper compleja. Una reflexión sobre la destrucción ambiental y los verdaderos mecanismos de regeneración de la naturaleza. Y claro, ese choque brutal entre la empatía y la dominación tecnológica. Totalmente, porque el nivel de negación en esta sociedad ficticia funciona como un espejo asombrosamente nítido de nuestras propias crisis contemporáneas. Lo fascinante aquí es el error analítico y filosófico que cometen de manera colectiva. Para entender por qué esa visión de humanos contra la naturaleza es un error tan profundo, primero debemos observar detenidamente cómo perciben su entorno estas comunidades sobrevivientes. Ajá. No miden en una armonía global frente a la adversidad. Viven en pequeños reinos aislados, fragmentados, que luchan entre sí por recursos y mantienen una guerra constante y desesperada contra la selva tóxica. Viven aterrorizados. Y, siendo justos, si lo analizamos desde su perspectiva inmediata, tienen motivos de sobra. Tienen que lidiar todos los días con la amenaza de los Omu. Los Homo. Son la pieza central de este ecosistema. Son insectos acorazados, pero la palabra insecto se queda cortísima. Son inmensos, ¿no? Tienen el tamaño de edificios de 10 pisos. Poseen 14 ojos gigantes que cambian de color. Pasan del azul sereno al rojo sangre según su estado de ánimo. Y lo más perturbador para los humanos es que comparten una inteligencia colectiva aterradora. Claro, una mente colmena. Exacto. Si una sola rama de su ecosistema es perturbada, si un solo insecto menor es asesinado sin razón, los Omu reaccionan por una furia de colmena. Forman estampidas masivas que barren con reinos enteros. ¡Qué locura! Así que la perspectiva humana generalizada es, naturalmente, superantropocéntrica. Ven al mar de corrupción y a los Omu como un monstruo que activamente busca exterminar a la humanidad. Lo ven como una fuerza maliciosa, sí. Es como si alguien incendiara su propia casa por accidente.
Alguien jugando con gasolina y fósforos en la sala y luego, tosiendo en medio del humo, se enoja y declara la alarma contra incendios como su peor enemigo, simplemente porque hace mucho ruido. Es una analogía perfecta. Culpan a la alarma en lugar de al fuego. Exacto. La alarma no es el problema. El problema es el fuego que iniciaron por negligencia. Pero la humanidad en este futuro prefiere atacar a la alarma tóxica antes que asumir su responsabilidad. Y se sienten víctimas inocentes de un entorno cruel. Sufren de una amnesia generacional muy conveniente, la verdad. Se niegan por completo a reconocer un hecho histórico innegable. Que ellos causaron la toxicidad. Claro, esa toxicidad, esas esporas venenosas, son una consecuencia directa, medible y rastreable de la contaminación química y nuclear que su propia civilización dejó atrás. Están lidiando con sus propios escombros biológicos, pero prefieren culpar al bosque. Pero mantener esa mentira, requiere muchísima energía. Si toda la especie está atrapada en este ciclo de victimismo y resentimiento, resulta evidente que se necesita un factor disruptivo, alguien que no esté paralizado por el terror visceral. Alguien dispuesto a acercarse al fuego para entender cómo apagarlo, digamos. Exactamente. Y ese puente entre la ignorancia humana y el ecosistema alienígena es la protagonista, Nausicaa, la princesa del Valle del Viento. Y lo que la separa del resto de los líderes mundiales no es su capacidad militar, sino su método. Su método científico. Ajá. Sí, mientras los reyes de otras facciones abordan el mar de corrupción con lanzallamas y cañones, ella entra a esta selva tóxica armada con curiosidad científica. Su aproximación no es de conquista, es de comprensión empírica y empatía ecológica. Es literalmente una bióloga de campo en un mundo que repudia la ciencia natural. Y aquí es donde llegamos a la gran revelación, a los experimentos que ella lleva a cabo en secreto. Los experimentos del sótano. Sí. En el sótano más profundo del castillo de su valle, Nausicaa ha construido un laboratorio clandestino. Allí toma esporas y semillas de esta selva mortal, las mismas plantas que afuera petrificarían los pulmones de cualquiera, y las cultiva. Pero introduce una variación fundamental en el experimento, ¿cierto? Exacto. Utiliza arena extraída de un pozo a cientos de metros bajo tierra. Arena prístina que no ha sido tocada por la guerra antigua, y la riega con agua extraída de napas subterráneas pulas. Y el resultado de ese experimento básico de botánica es el eje conceptual que derrumba toda la cosmovisión de la humanidad sobreviviente. Las plantas, al crecer en un ambiente completamente limpio, no producen absolutamente ninguna toxina. ¡Wow! O sea, ¿son flora inofensiva, cristalina y hermosa? Totalmente inofensivas. A ver, detengámonos aquí un segundo porque la implicación biológica es masiva. Aquí es donde se pone muy interesante. Si el cultivo en tierra limpia produce plantas sanas, significa que la toxicidad no viene de la planta en sí. Viene del suelo exterior. Exacto. El mar de corrupción no es un cáncer devorando la tierra para matar a los humanos. Es más bien como un hígado gigantesco a nivel planetario que está filtrando las toxinas. Está haciendo el trabajo sucio. El término científico exacto para lo que descubre Nausicaa es fitorremediación, o biorremediación a macroescala. Las plantas están actuando como bombas de filtración gigantes. ¡Qué concepto tan increíble! Lo es. Sus raíces penetran profundamente en la tierra contaminada por metales pesados y radiación de los 7 días de fuego, absorben esa toxicidad y la procesan en sus propios tejidos. Las esporas mortales que liberan son simplemente el subproducto residual de este proceso de limpieza. Claro, están sudando el veneno. Exacto. Y eventualmente, estas plantas mueren y se petrifican, convirtiéndose en arena limpia. El bosque no es un arma. Es el sistema inmunológico del planeta trabajando en un proyecto de restauración de siglos de duración para que la tierra vuelva a ser cultivable. Es un giro brillante. Las plantas y los enormes insectos guardianes están literalmente salvando al mundo centímetro a centímetro. Pero esto nos lleva a un cuestionamiento inevitable. Sobre la naturaleza humana. Sí. Si el bosque está literalmente salvando al mundo, ¿por qué el resto de los humanos se aferra a la idea de destruirlo? ¿Por qué imperios enteros dedican todos sus recursos en campañas brutales para quemar el bosque? ¿Es ignorancia pura o algo más profundo? Esa impaciencia,
Y esa profunda arrogancia nos llevan directo a analizar las acciones de las facciones militarizadas, específicamente el Imperio de Tolmequia. La ignorancia juega un papel, por supuesto, porque nadie más baja al sótano a hacer experimentos botánicos. Claro, a nadie más se le ocurrió investigar. Exacto. Pero el motor principal es la intolerancia a la vulnerabilidad. Tolmequia no puede aceptar que la humanidad ha sido degradada a un papel secundario en la jerarquía del planeta. Para ellos, esperar 1000 años a que el bosque limpie la tierra es inaceptable. Necesitan dominar ahora mismo. Sí. Su gran solución estratégica para erradicar el mar de corrupción es desenterrar a un dios guerrero. Ah, sí. La clásica lógica militarista. Si nuestro problema es que un apocalipsis destruyó el mundo, pues la mejor solución es desenterrar el arma que causó ese apocalipsis y dispararla de nuevo para despejar un poco la maleza. Es absurdo. Es el clímax del pensamiento de dominación tecnológica. Para ponerlo en perspectiva, un dios guerrero no es una entidad mística. Es la cúspide de la biotecnología del viejo mundo, un coloso biomecánico. Una especie de robot gigante orgánico. Prácticamente un reactor nuclear con patas y capacidad de disparar haces de radiación pura. Son las mismas armas exactas que redujeron las ciudades a cenizas hace 1000 años. Y la cúpula militar de Tolmequia cree que ellos sí podrán controlar esta tecnología. Creen que usarán el fuego definitivo para incinerar la selva y reclamar la tierra por la fuerza bruta, lo cual, desafía toda lógica de supervivencia a largo plazo. Totalmente. ¿Por qué resulta tan difícil para la civilización aceptar la adaptación al nuevo ecosistema? Es como intentar apagar un incendio forestal masivo lanzándole explosivos y napalm desde un avión, argumentando que si quemas absolutamente todo, el fuego ya no tendrá que consumir. Terminas reinando sobre un charco de vidrio derretido. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón trágico, un patrón histórico recurrente que el autor critica severamente. A ver cuál sería ese patrón. Paso 1. La humanidad causa una catástrofe ambiental terminal mediante la tecnología sin restricciones morales. Paso 2. La biosfera, en su infinita resiliencia, responde creando un ecosistema de adaptación lento y hostil para los humanos, pero necesario para la curación. Ajá, el bosque tóxico. Exacto. Y paso 3. En lugar de mostrar humildad y adaptarse, los humanos entran en pánico e intentan someter la cura de la naturaleza aplicando exactamente la misma tecnología destructiva que originó el problema. Es un bucle de retroalimentación de pura soberbia, un bucle que no puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano, este choque entre intentar someter a la naturaleza por la fuerza y la necesidad de coexistir inevitablemente llega a un punto de ebullición. Y la naturaleza no se queda de brazos cruzados. Esta arrogancia desmedida termina empujando el conflicto hacia el abismo, y lo hacen cruzando la línea más cruel posible. El clímax de la investigación. Sí, en su desesperación por destruir a una facción rival y asegurar el control del dios guerrero, las fuerzas militares no atacan directamente. Utilizan el dolor de la naturaleza como un arma táctica. Capturan a una cría de Homo. Un bebé, básicamente. Un espécimen joven y vulnerable. Le clavan ganchos y arpones metálicos en su coraza, dejándolo sangrar y sufrir visiblemente. Y lo transportan en una nave voladora frente a una manada gigantesca de Homo adultos. El objetivo es la provocación absoluta. Los humanos saben que la inteligencia colectiva de los Homo detectará el sufrimiento de la cría. Al ver a su bebé torturado, los insectos pasan de un estado de vigilancia a una furia ciega. Una furia apocalíptica. Sus múltiples ojos se vuelven de un rojo intenso. Exacto, y miles de ellos forman una estampida titánica, una ola de carne acorazada que amenaza con destruir el Valle del Viento entero, lleno de gente inocente. Es la instrumentalización más perversa del dolor ajeno. Y la prueba definitiva de que la humanidad ha perdido su brújula moral. Frente a esta pared de destrucción, que se acerca a su hogar, Nausicaa ya toma una decisión radical. Subvierte por completo las expectativas de la ciencia ficción. No. En una historia normal, ella activaría una superarma o haría estallar algo enorme. Pero ya hace exactamente lo contrario. No saca una espada más grande. Nausicaa desciende al campo de batalla, rescata a la cría herida, soportando quemaduras químicas por la sangre ácida del insecto, y se posiciona directamente en el camino de la estampida. Sabe perfectamente que los Homo no pueden frenar esa masa en movimiento. Aún así, se planta frente a ellos, devuelve a la cría y es arrollada.
es herida mortalmente por proteger al ser que el resto de su especie considera un monstruo. El impacto de ese sacrificio detiene en seco a la colmena. Al recuperar a la cría y percibir la ausencia total de malicia en el acto de Nausicaa, la furia roja de los Homo se apaga. Sus ojos vuelven a un azul sereno. Y entonces ocurre algo fundamental. Los Homo extienden cientos de tentáculos dorados y envuelven el cuerpo destrozado de Nausicaa. Utilizan sus poderes no para atacar, sino para sanarla. Entonces, ¿qué significa todo esto? A nivel narrativo y temático. Resulta revolucionario resolver el clímax de una historia postapocalíptica no ganando una batalla épica, sino a través del sacrificio personal y la empatía radical. Aquí radica la moraleja mecánica del mundo de Miyazaki. Nos está diciendo que la naturaleza responde a la violencia con defensa, pero responde a la compasión con equilibrio. No es inherentemente hostil. Claro, no es solo un buen guión. Esta resolución está cargada de un simbolismo directo que habla de nuestro propio mundo real y nuestra historia reciente. Esta cosmovisión tiene raíces tangibles en el Japón del siglo XX. Es imposible separar esta obra del contexto de la industrialización japonesa y sus graves crisis de contaminación industrial. Durante los años 50 y 60, el costo ambiental del milagro económico fue catastrófico. El caso más infame fue la enfermedad de Minamata. Ah, sí, un episodio aterrador con la corporación petroquímica Chiso. Exactamente. Virtieron toneladas de metales pesados, específicamente metilmercurio, directamente a las aguas de la bahía de Minamata durante años. Y el proceso biológico que ocurrió allí es el equivalente en el mundo real al mar de corrupción. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El mercurio fue absorbido por el plancton, luego por los peces, concentrándose cada vez más por bioacumulación. Y cuando las comunidades pesqueras comieron esos peces, sufrieron envenenamiento masivo por mercurio. Los síntomas neurológicos eran espeluznantes. Daño cerebral, parálisis, todo eso. La corporación intentó ocultarlo y la gente común pagó el precio de esa arrogancia industrial con sus propios cuerpos. El mar de corrupción es la bahía de Minamata a escala global. De ese trauma nació un fuerte movimiento ambientalista en Japón. Esto plantea una pregunta importante cuando contrastamos esta obra con La princesa Mononoke, producida por Estudio Ghibli posteriormente. Ajá, donde también se cuestiona el mito del progreso tecnológico ilimitado. Exacto. Nos hace preguntarnos sobre si el desastre ambiental es un problema técnico de falta de recursos o fundamentalmente un problema moral y cultural. En Mononoke el tono es mucho más ambiguo, pero Nausicaa ofrece un mensaje mucho más esperanzador. Aún podemos aprender a coexistir. El Valle del Viento mismo es el símbolo de esa esperanza, una coexistencia sustentable. Aprovechan el viento para alejar las esporas sin dañar el ecosistema. Viven en los márgenes del peligro, pero sobreviven a través de la adaptación. En contraste total con los imperios que buscan quemarlo todo. O sea, la genialidad de Miyazaki radica en transformar conceptos científicos muy densos en un cuento accesible. La naturaleza no busca vengarse de la humanidad. No tiene una voluntad maliciosa, exacto. La crisis ambiental nace de vernos como entidades separadas de la Tierra y creer tener derecho a dominarla. Y el nuevo liderazgo que se requiere, encarnado por Nausicaa, debe combinar rigor científico con compasión genuina. Y para quienes nos escuchan, esta información no es solo sobre una obra de ficción. Nos invita a mirar nuestras propias crisis ambientales, a evaluar si estamos actuando como Tolmequia, buscando atajos tecnológicos destructivos, o como el Valle del Viento, buscando adaptación y equilibrio. Esa es la evaluación que debemos hacernos. Y para dejarles un pensamiento final provocativo sobre la mesa, algo que construye sobre lo discutido. Si pensamos en nuestro equivalente moderno del mar de corrupción, como la inmensa cantidad de microplásticos o los desechos de nuestra era digital. Los desechos electrónicos, ¿sí? Exacto. Si la naturaleza dentro de 1000 años desarrollara nuevas bacterias o ecosistemas extraños para devorar y limpiar ese desorden, me pregunto, ¿tendrían los humanos del futuro la sabiduría de Nausicaa para comprender que la naturaleza está curando al planeta? ¿O nuestro miedo nos llevaría a intentar destruir la cura, repitiendo el ciclo una vez más?